Entonces, pues nada, bienvenidas nuevamente, chicas, a, a una historia más de mujeres inusuales. Esta vez, pues es una mujer bastante inusual, la verdad les confieso que yo nunca me había fijado en ella, ¿sí? Pero leyendo Primera de Reyes, pues me impactó su historia y le dije a Pau, venga, no, esta mujer tiene que estar para que la conozcamos. Tal vez nunca hayan escuchado sobre ella, pues porque pues no tiene nombre, no tiene nombre, y así como la mujer de Lot, pues hace más referencia a su esposo que a ella. Lo que pudimos o lo que pude medio averiguar de esta mujer, no lo dice la palabra, lo dicen algunos historiadores, por eso está ahí muy claro en su manual, es que dice que era una princesa egipcia y se llamaba Anu, o sea, terrible, terrible ese nombre, pues bastante feo, no me gustaría llamarme Anu Rojas, o sea, creo que como que no, a ninguna de nosotras, pero pues no lo dice la palabra, lo dicen los historiadores. Por lo tanto, entonces, para poder entrar a mirar qué enseñanzas nos va a dar esta historia, pues tenemos que conocer un poquito acerca de su esposo para poder entrar a estudiar a esta mujer. La historia de ella la encontramos en el libro de Primera de Reyes. En este libro, pues se narra la historia de la división del reino de Judá y el reino de Israel, del reino del norte y del reino del sur. Entonces, voy a hacer un resumen así súper chiquito para quienes no tienen nuestra guía, pero no con eso quiere decir que no las invite a quienes están viendo este video a que lean Primera de Reyes capítulo 11, 12 y 13, que es donde podemos tener una idea de quién era este hombre Jeroboam. Entonces voy a resumir y me perdonan si se me pasan muchos detalles, pero es un resumen chiquitico. Jeroboam resulta que había sido un siervo de Salomón y a este hombre le habían dicho que, bueno, un profeta le había dicho que iba a ser rey. Así que Salomón no le caía muy bien Jeroboam y tuvo ahí sus roces y sus cosas. La cosa es que Jeroboam se va y huye a Egipto y allí se queda por un buen tiempo. Cuando muere Salomón, su hijo Roboam, no nos confundamos entre Roboam y Jeroboam, Roboam toma el trono y resulta que Roboam, pues bueno, está allí en su trono y el pueblo se acordó de Jeroboam que alguna vez por ahí habían escuchado y que era como un líder y no sé qué, y lo mandan llamar. Lo mandan llamar y entonces va Jeroboam con el pueblo ante Roboam a decirle básicamente que hay que si su reino podía ser un poquito más suave que el de su papá, o sea, el rey Salomón, porque los había oprimido mucho. Entonces Roboam lo que hace es que le dice, espérese un momentico, voy a pensarlo, deme en 3 días para pensar. Y en esos 3 días lo que hace Roboam es que va y consulta a los ancianos de Israel y les dice, bueno, ¿qué piensan de esto? ¿Será que los trato bien o los trato con dureza? Y los ancianos le dicen, no, trátalos con dureza y este pueblo va a ser siervo tuyo siempre. Pero entonces al hombre como que no le gustó mucho la idea y se fue donde los jóvenes, allá con los que creció, sus parceros, sus amigos, y les dice, bueno, ¿qué hago? Y estos jóvenes le dicen, no, pero ¿qué le pasa? ¿Cuál suavidad? Usted lo que tiene que hacer es que si su papá los trató con látigos, usted les va a decir que los trata con escorpiones, o sea, no se deje. Y bueno, así fue. Resulta que nuevamente va Jeroboam con el pueblo y escucha esta respuesta de parte de Roboam, que no, que va a ser tratado el pueblo con más dureza. Y entonces aquí se da esa división. 10 tribus, como había sido profetizado, se van con Jeroboam y el resto, esas 2 tribus de Benjamín y la de Judá, se quedan con Roboam. Y allí se da esa división. Pasan muchas cosas, entre esas en el capítulo 13, donde un profeta va y le dice a Jeroboam que su reino, lo que está haciendo está mal. ¿Qué hizo Jeroboam? Él lo que hace es que copia un gobierno
y hace un culto completamente diferente a Dios de lo que Dios había instituido. Se inventó otras cosas. Cogió, puso unos ídolos allá para que la gente no tuviera que ir hasta Israel y entonces hace unos ídolos, se inventa todo este altar, coge y en vez de llevar los sacerdotes, que eran los levitas, que era una ordenanza de Dios, pues lo que hace es que coge, tú, ven, tú ayúdame aquí, tú también, tú me sirves. Coge a gente que nada que ver para este oficio del sacerdocio, o sea, pasando por encima de todo lo que Dios le había dicho. Hasta se inventa un calendario, se inventa fechas, fiestas, bueno, hizo todo lo que Dios dijo que no. Entonces, pues bueno, a estas 10 tribus que estaban con él, pues como que les gustó la cosa y se acomodaron a lo que Jeroboam estaba haciendo. Así que este hombre realmente tuvo la oportunidad de liderar como debía, con justicia, seguir los caminos de Dios, pero su falta de fe y el deseo de mantener su poder, ¿sí? Lo llevaron a establecer todo esto, esta religión completamente falsa y a pecar gravemente, gravemente contra Dios. Entonces, bueno, aquí la división del reino. Y llegamos entonces acá a nuestro capítulo donde encontramos la mujer de Jeroboam. Entonces, vamos a leer. Por aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó. Y Jeroboam dijo a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo. He aquí, allí está el profeta Ahías, que dijo de mí que yo sería rey sobre este pueblo. Toma en tus manos 10 panes, tortas de un jarro de miel y ve a él. Él te dirá lo que le ha de suceder al niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam. Se levantó, fue a Silo y llegó a casa de Ahías. Muy bien. Entonces vemos varias cosas acá. Se menciona por primera vez a nuestra mujer, a la mujer que vamos a estudiar en esta historia. Mm. Em, Vemos algo y es que Jeroboam, de una u otra manera, pues tenía muy claro este hombre que andaba en malos pasos, ¿sí? Y por eso, pues entonces le propone a esta mujer, venga, disfrácese, disfrázate porque con tal de que no conozcan quién eres, ¿sí? Así que evidenciamos que este hombre sabía que lo que él estaba haciendo estaba mal ante Dios. No quería que reconocieran quién era su esposa, por algo era, ¿no? Ve a Silo y a esa ciudad donde están allá los profetas, a ese Ahías que un día me dijo que iba a ser rey, pues ve hasta allá y llévale todos estos regalos y le preguntas qué va a pasar con nuestro hijo. Este matrimonio entonces con un hijo enfermo. Todas aquí sabemos lo que implica un hijito enfermo, ¿verdad? La angustia, ese dolor, ese cansancio físico, emocional, mental que nos causa cuando están enfermos y sobre todo cuando vemos que no está mejorando, que todo tratamiento disponible no está dando efecto. Nos entra la angustia más espantosa. Si con una simple eruptiva o una gripa, pues nos angustiamos, ¿cómo será ante una enfermedad terminal? Bueno, yo algo sé de eso, es terrible, algo que lo está deteriorando. No queremos ver sufrir a nuestros hijos, no queremos que les salga ni un moquito, ¿o no? Así que verlos enfermos nos causa aflicción y esa aflicción causa en nosotras que nos trasnochemos, que compremos el medicamento de donde no hay plata, algo hacemos. Somos capaces de ir a tocar puertas, a pedir ayuda. El Señor nos hace fuertes, ¿no les pasa? Cuando están enfermos nuestros hijos sacamos fuerzas que uno dice, pero ¿de dónde? Y soportamos lo que sea con tal de verlos mejorar. Ya después nos cobra factura el cuerpo. A mí personalmente, cuando estoy en una crisis así de algo angustiante, la gastritis me da una semana después. Pero en ese momento somos fuertes, el Señor nos hace fuertes por amor a nuestros hijos. Así que imaginémonos por un momento la angustia, imaginémonos el dolor de esta mujer y bueno, hasta de su papá, de Jeroboam, porque pues se le ocurrió la idea, ¿no? De venga, vamos y buscamos a ese profeta de Dios y a ver qué le va a pasar a este niño. Algo me causó curiosidad y es que él no dice
vamos para que lo sane, ve para que sane a nuestro hijo, sino dice, ve para ver qué le va a pasar a este niño. Y eso nos muestra, obviamente, una falta de conocimiento de Dios, porque Dios lo podía sanar si Él quiere, por supuesto, pero vemos que lo manda esa, ¿qué va a pasar con este niño? En esta época, pues era eso era muy común. Si le decían que no había nada que hacer, pues ya suspendían todo medicamento, hierba, mata, lo que fuera, y dejaban morir a la persona, no perdían tiempo con eso. Entonces, ve a ver qué le va a pasar a este niño. Ella entonces, muy obediente, se disfraza para engañar al profeta, ¿cierto? Según pues la super idea de su esposo. Así que había un desespero de parte de este hombre de una u otra manera, sabiendo que tenía pecado en su vida, y se le ocurre esta idea, disfrazarla. El muy cobarde ni siquiera va a él, ¿cierto? Sino que la envía a ella. Así que pensemos por un momento, eh, ¿cómo estaría ese estado espiritual de Jeroboam? ¿Cómo podría estar ese estado espiritual, no? Así que mucho que aprender aquí. En ningún momento leemos de una pareja que dice, venga, Jero, ven, hablemos. Hemos pecado contra Dios y tal vez esta enfermedad de este niño sea una disciplina a todo el pecado que hemos causado, que has causado. Vayamos al profeta con un corazón humillado ante Dios y roguémosle perdón. Destruyamos todo ídolo de nuestra vida, de la nación, y clamemos que nos perdone. No sé si recuerdan Proverbios 28:3, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Al contrario, lo que le dice este hombre es, ve a ver qué ventaja podemos tener, qué beneficio podemos sacar para nosotras y para nosotros, y disfrázate para que no nos digan otra vez que hemos pecado, porque ya otro profeta por allá nos había dicho que estábamos en pecado, entonces qué pereza, disfrazadita para que no sepan y no nos den esa cantaleta. Esta pareja no tuvo ni por un segundo un poco de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento, amadas? Arrepentimiento es sentirse mal, ¿cierto? Por causa de el propio pecado y tomar la decisión de cambiar. De cambiar es un cambio de mente. Cuando alguien se arrepiente, pues rechaza el pecado y reconoce que necesita a Cristo en nuestro caso, ¿verdad? Para la salvación. El verdadero arrepentimiento viene de tener una convicción de pecado y esta viene por parte del Espíritu Santo. Así que la persona que se arrepiente busca agradar a Dios. Recordemos que Dios no rechaza jamás a quien se acerca a Él con un corazón pues arrepentido. Él da perdón al que se acerca con arrepentimiento y humildad, que lo que Él quiere es que realmente vivamos eternamente con Él. Miren lo que dice Ezequiel. Yo no quiero la muerte de nadie. Conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor Omnipotente. El pecado lleva a la muerte, pero el arrepentimiento lleva a la vida. Y miren en Crónicas 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Si se dan cuenta, la promesa que hay ahí, que yo escucharé, perdonaré y restauraré, tiene una condición. Hay que humillarse, orar, buscar y abandonar el pecado para poder tener esa bendición. Pero esta pareja obviamente no tuvo el más mínimo arrepentimiento. Sigamos. Y Ahías no podía ver, versículo 4. Y Ahías no podía ver porque sus ojos se habían nublado a causa de su vejez. Mas el Señor había dicho a Ahías, he aquí, la mujer de Jeroboam viene a consultarte sobre su hijo, pues está enfermo. Esto y esto le dirás, pues será que cuando ella venga, fingirá ser otra mujer. Lo primero que yo veo en estos versículos es que el Señor lo conoce todo. Por favor, hay un micrófono prendido, chicas. Dios lo conoce todo. A Dios nadie lo puede engañar y del Señor nadie se puede burlar. En Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo.
Y en Gálatas 17 nos dice, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Así que vamos a ver hoy algunas lecciones de la actitud de esta mujer. La primera lección que yo veo o que pues Dios me mostró y me enseñó con respecto a esto es el silencio ante el pecado. La mujer de Jeroboam es un personaje que aunque aparentemente está siendo muy obediente a su esposo, tan sumisa, ella, ay, sí, bueno, yo me disfrazo, no vemos en ninguna parte que ella tenga una posición sobre el pecado de Jeroboam. El texto no menciona si ella intentó influir o no en la vida de su esposo, eso no tenemos ni idea. Pero lo que sí evidenciamos al leer el pasaje es que la obediencia de ella pues muestra que es una mujer pues pasiva. Ella finalmente se está volviendo cómplice de su esposo. Y esto nos puede enseñar que guardar silencio frente a un pecado también es participar de ese pecado. Vuelvo a repetir, guardar silencio ante el pecado puede hacer que lleguemos a ser cómplices y estar siendo partícipes del pecado de una persona. ¿Mm? De una persona. Pregunto, y aquí la que me responda le pido el favor que muy concreta y a la cabeza. ¿Por qué crees que muchas veces optamos por el silencio ante el pecado de los demás, especialmente cuando se trata de familiares cercanos? ¿Quién quisiera compartir algo? Alex. Bueno, yo creo que muchas veces optamos por el silencio, eso es pecaminoso, pero en efecto lo hacemos por evitar problemas, porque generalmente, sobre todo con el tema de los familiares cercanos, siempre vienen como a generar esa discusión, esa contienda permanente, y uno por evitarse eso, pues uno no dice nada. Y pues cuando estás con personas extrañas que no son de tu familia, pues lo primero que te dicen es, tú no me conoces, entonces no me vengas a decir nada, porque por experiencia lo puedo decir. Entonces, creo que siempre el objetivo es evitar problemas. Esa es la razón. Gracias, mi Alex. Muy bien, sí, esa es una de las razones, ¿no? Miren, muchas veces guardamos silencio ante el pecado porque, como hemos dicho en algunas enseñanzas anteriores, ya no llamamos al pecado pecado, ¿cierto? Ya no se llama así, se llama lucha, batalla, debilidad, así. Eso lo ponemos en ese nivel. Y sobre todo, como dice Alex, cuando viene de personas que son cercanas a nosotros. Pero reflexionemos un poquito sobre la responsabilidad que tenemos nosotras de ser una voz audible, incluso en situaciones difíciles, ¿sí? El llamado como sus hijas, dice Efesios 4:15. Pau, ¿me lo puedes leer, por favor? Que no tengo mis gafas, perdón. Efesios 4:15. Sí. Espérame un segundo, ya te lo leo. Es más bien, espérame un momento, que la pantalla se puso ay. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ok. Hablar la verdad en amor. Es una frase que muchas conocemos, ¿verdad? Y en Proverbios 27:5 nos dice, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Miren, el amor verdadero no se queda en silencio cuando ve a otro que está mal, que está pecando. Y esto lo hablo para creyentes. No es lo mismo que nosotros hablemos al familiar que no es creyente con la Biblia. Es un muerto, no lo va a entender. ¿Sí? Mientras no tenga el Espíritu Santo, no lo va a entender. Hablemosle el Evangelio. Pero para corregir es necesario que esa persona tenga Espíritu Santo. Entonces, em, nuestra tarea, nuestro llamado, nuestra orden de parte del Señor es esa, a corregir, a guiar, a hablar verdad. Y hablar verdad en amor es hablar lo que es doctrinalmente correcto, es dar consejo bíblico. No es lo que a mí me parece, lo que yo pienso según mi experiencia, no, es hablar con la palabra de Dios de una manera amorosa, no a bibliazos, por supuesto. Tal vez ustedes están pensando,
No, pues yo ya tengo suficientes problemas en mi vida y pues qué pereza o no me interesa estar creando más y meterme en los de los demás. Pero debemos recordar, amigas, que no se trata de nosotras, ¿sí? Sino se trata del bienestar espiritual de los demás. Y es un mandato de parte del Señor. En Efesios 4 está, en Mateo 18 está, en Santiago 5 está. Así que es una responsabilidad nuestra hablar la verdad en amor, no solo porque es un mandato, sino también porque nos debe importar la iglesia, ¿verdad? La iglesia. Pregunta. ¿Qué estrategia práctica podríamos implementar para superar el miedo al rechazo o a las tensiones cuando corregimos a otros en amor? ¿Qué estrategia se les puede ocurrir? Escucho, niñas. No tantas. ¿Qué estrategia? ¿O qué estrategia usan ustedes cuando tienen que hablar algo con esas personas? Invitarlos a comer. Sí, excelente, Judy, gracias. Excelente. Primero esa amistad, esa cercanía, ¿verdad? El poder hablar de una manera relajada. Eh, Pepita, no sé, ¿será que nos podemos tomar un café? Quisiera hablar contigo algo de esa forma amorosa. Excelente. Otra estrategia. Yo pienso que orar al Señor por valentía, porque lo que necesitamos es ser valientes. Correcto. El problema es que pues, está la cobardía y el temor frente a lo que tengo que decir. Ujú. Y entonces yo puedo decir, no, puedo disfrazarlo de prudencia. Yo quiero ser prudente, no quiero ser imprudente, entonces voy a ser prudente y no voy a decir nada. Entonces estoy disfrazando de prudencia mi cobardía y mi temor a los hombres. Entonces es pedirle a Dios valentía para no temerle a los hombres, sino temerle a Dios. Excelente, mi Pau. Muchas gracias. Así es. Esa es una de las estrategias más tremendas. Primero, orar, invitarlos y poder ser valientes, ¿sí? Porque es que el Espíritu es el que nos da esa valentía. A veces es orgullo, porque no queremos que los demás hablen de nosotros. Pero miren, ¿por qué no decimos la verdad en amor? La primera razón que yo saqué aquí es, es que por el miedo al hombre, como estaba diciendo Pau, tenemos miedo de perder amistades o de tensar relaciones. Pero miren lo que dice Gálatas y es un versículo que yo tengo muy acá en mi mente y en mi corazón. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿A quién queremos agradar? ¿Sí? ¿A quién queremos agradar? La segunda razón por la que no hablamos con los demás cuando es necesario es porque por el miedo al rechazo. Es posible que nos tachen de criticones, santurrones o hasta legalistas, ¿no? Y no es que es muy brusca, es que como dice las cosas, ojo, por supuesto, hay que saberlas decir. Y la tercera razón es porque no sabemos qué decir. Entonces ahí está el peligro. Tenemos que conocer la palabra de Dios y poder ir a esa persona y abordarla realmente con la palabra, con amor, de una manera sincera, sabiendo que nosotras también podríamos estar en lo mismo, poder tener esa amistad y esa relación de poderlo hacer por amor a esa persona que vemos que está mal. Miren, hace poco hay una mamá que tiene unas niñas y resulta que esas chicas las vi aquí en mi casa ladrando y caminando como perro. Yo pensé que era un jueguito, pues por un ratico, pero resulta que el comportamiento en la visita era el perro. Entonces se sentó en la mesa y yo, ¿quieres más café? Y no sé, y yo, pero esta vaina ya está como rara. Entonces, ¿qué me tocó? Con toda la pena y después con mucho amor, por supuesto, como dice Judy, tomarme un café con esa persona, con esa mamá y poderle decir, mira, tus hijas corren peligro. ¿Qué programa están viendo? Una cosa es que les gusten los perros y otra cosa es que entiendan que no son animales. Sí, bueno, y ahí toda una conversación en torno a la palabra, que no sé cómo cayó, pero bueno, yo cumplí porque era una hermana en Cristo de decirle esas cosas. Otra vez me pasó
que también unas niñas sentándose en el culto todo el tiempo en las piernas de los hombres, para que las consientan, son chiquitas. Y entonces ahí, y cogiéndolos a los hombres y sentadas en las piernas, y pues también después del culto me dirigí, porque uno de esos hombres fue mi esposo, y él se sintió como incómodo, como, ay, ¿qué hago? Ir a esta mamá y también con amor poder decirle, mira, no está bien, tus hijitas pueden correr peligro, no sabemos los hombres, pueden ser hermanos de la iglesia, pero eso no está bien. Y si desde pequeñas no enseñamos estas cositas de guardar su cuerpo, sus nalguitas no tienen por qué estar encima de nadie y cosas así, pero eso no es chévere hablarlo. Y eso que cuando son otras cosas más graves es más difícil, pero entonces sí, las animo a que podamos hablar verdad en amor, sea quien sea, aún a nuestro esposo. Otra estrategia, hablarlo en el momento oportuno. Yo no le voy a ir a hablar verdad a mi esposo cuando está en el partido de Millos. Sí, o sea, no. Hay que buscar el momento oportuno, que Dios nos dé la sabiduría para poder hablar. Ustedes recuerdan, bueno, entonces, ¿estamos siendo cómplices? ¿Será que estamos siendo cómplices pasivos del mal a través de nuestro silencio con quienes nos rodean? Seamos valientes, entonces, y portavoces de la verdad, recordando siempre que lo debemos hacer desde un lugar de amor y de cuidado, no de bibliazos y de creernos que todo no lo sabemos. No. ¿Ustedes recuerdan la historia de Ananías y Zafira, de este matrimonio? Pues se me hace muy parecido aquí al de Jeroboam, ¿sí? Una pareja que se amangualó para engañar, para mentir, y sabemos cómo terminaron, ¿no? Con la muerte de ambos, por ser cómplices, ambos, de no exhortarse el uno al otro, sino al contrario, de planear todo un engaño. Y por eso, pues seguimos a la segunda acción que vemos en esta mujer. La primera que guardó silencio, ¿verdad? Guardó silencio ante el pecado. Y la segunda, miren esta, disfrazó su identidad y su corazón. Sigamos leyendo aquí en Primera de Reyes 14, versículo 6. Y sucedió que cuando Ahías oyó el ruido de los pasos de ella al entrar por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué finges ser otra mujer? Pues he sido enviado a ti con un duro mensaje. ¡Wow! Dios, vimos que ya le había revelado su llegada y el propósito de su visita. Entonces, podemos evidenciar aquí uno de los atributos de Dios que personalmente más paz me dan en mi vida, y es la omnisciencia de Dios, el Dios que todo lo sabe. Dios es el único que posee conocimiento ilimitado. En el diccionario dice que omnisciencia es conocer absolutamente todo. Eso es omnisciencia. Miren lo que dice la Biblia acerca de nuestro Señor. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Así que, niñas, Dios es testigo de todo el pecado que se comete. Desde el inicio hasta el fin de los tiempos, la omnisciencia de Dios fue, es y será. Él es testigo de todo lo que se hace. Si nosotros miramos, damos un panorama por la Biblia, desde el inicio, desde Adán y Eva, él ya sabía lo que hicieron. Con Caín, él ya sabía que había matado a Abel. Con Sara, cuando se ría allá en la tienda, escondida porque Dios le dijo que iba a tener un hijo, Dios ya lo sabía. Cuando Acán se robó los lingotes de oro, Dios lo sacó a la luz. Y así sucesivamente. Dios conoce absolutamente todo. Miren el Salmo 33 que dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atentos está a todas sus obras. Así que cada persona somos únicas, ¿verdad? Únicas e individuales, pero Dios conoce ese individualismo de cada uno, nos conoce personalmente. Dios incluso sabe lo que hacemos en privado y hay muchos pasajes que no lo sustentan. Así que nadie puede esconderse de Dios. El Salmo 94, el que hizo el oído no oirá,
el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre de ciencia. Cuando nos asalte la duda, niñas, y la desconfianza, acudamos a este mismo atributo de Dios, el Dios que todo lo sabe, ese Dios que cuando yo estoy clamando, Él ya sabe lo que estoy hablando y no ha salido la palabra de mi boca cuando Él la conoce toda. Qué bendición y qué descanso para nosotras. Así que el conocimiento del futuro por parte de Dios es completo, es completo. ¿Ustedes recuerdan a Agar? Lo que dijo Agar allá en el desierto. Agar dijo, ¿acaso no he visto aquí al que me ve? O sea, ella sabía quién la estaba viendo, ahora que no le importó es diferente, pero ella sabía quién la estaba viendo. Hoy vemos cómo se disfraza muy fácilmente lo que realmente somos, ¿no? Ustedes han podido ver la infinidad de tratamientos estéticos que hay en la cara hoy en día. Es impresionante, impresionante. Parecen ardillas, como que se ponen acá rellenos y quedan así como ardillas y se mandan a hacer acá el contorno, la nariz, o sea, se disfrazan. Es un disfraz completamente hecho para ocultar la edad o ocultar, bueno, lo que tengan en su cara, para ocultar, sí, esa verdadera edad. Pero lo que nos está enseñando el Señor es que no importa cuánto intentemos disfrazar lo que hacemos, lo que pensemos, las intenciones del corazón siempre son visibles para el Señor. Les pregunto, ¿alguna vez ustedes se han incomodado cuando alguien las mira fijamente por un tiempo? O sea, que las mira así fijamente y cerquita. O sea, es harto, ¿sí? Y uno piensa que me está viendo, ¿será que tengo una picha, un moco, el poro, bigote, se me está viendo el bigote? O sea, es bastante incómodo. ¿Cómo será si pudieran ver nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero resulta que el Señor sí lo sabe. Y si nosotros tuviéramos en cuenta este atributo de nuestro Dios, pues tendríamos mucho más cuidado con lo que pensamos y con lo que hacemos y con lo que planeamos hacer, ¿no? Pero vemos en esta mujer de Jeroboam lo absurdo que fue ir allí en hipocresía, siendo lo que no era. ¿Saben cuál es el primer paso para la santificación? Ser sinceras, ser sinceras ante Dios con lo que sentimos, con lo que pensamos, con lo que queremos, reconociendo nuestro pecado, pidiendo socorro al Señor. Ser sinceras es el primer paso para ser santas, sin máscaras. Es absurdo hacerlo. Después de todos estos versículos y muchos más que hay, ¿será que está bien ser hipócritas ante el Señor cuando oramos? Cuando nos acercamos a Él. La esposa de Jeroboam, miren, fue descubierta inmediatamente. Yo me pregunto qué pasó por su mente cuando este profeta era ciego le dice lo que le dice. O sea, ¿será que no estaba ciego? Yo creo que ella pensó, ¿será que me vio? ¿Será que se la pilló? ¿O por el contrario quedó impactada con el poder de Dios, el cual le reveló al profeta su identidad? Les pregunto, ¿alguna vez, y esa pregunta estaba en su manual, ¿alguna vez han fingido ser otra persona? Miren, aquí está esta pregunta y una valiente que nos comparta para edificarnos. ¿Has experimentado alguna vez el deseo de ocultar algo a Dios o fingir ser alguien que no eres? ¿Cómo te sentiste al respecto y qué aprendiste de esa experiencia? ¿Alguna que nos comparta? Ay, no, pues tan sinceras todas. Alex. Bueno, pues cuando yo trabajé, eh, me fui acomodando al ambiente laboral en el que estaba y me volví una persona muy hipócrita porque me di cuenta que esa era la forma en la que todas las áreas de la empresa trabajaban. O sea, yo decía, o sea, yo me comencé a dar cuenta de cosas. O sea, es que yo era muy demasiado inocente. Yo llegué a trabajar muy chiquita. Entonces, era demasiado inocente y yo creía mucho en las personas. Y cuando me comencé a dar cuenta cómo era el sistema, entonces me acoplé a ese sistema y me volví súper hipócrita de que yo veía que la persona que sabía que hablaba horrible de mí,
hola, ¿cómo estás? No sé qué, así. Entonces era horrible, era súper feo el ambiente tan malsano en el que se cae porque llegas a acomodarte para poder encajar dentro del ámbito en el que estás. Entonces fue algo bien complejo, bien feo. Y eso fue lo que me generó que ya después yo decidiera no continuar porque no me gustó la persona en la que yo me estaba convirtiendo. Me estaba convirtiendo en una persona de verdad ya muy falsa. Me terminaba arreglando y haciendo todo era en torno, o sea, como hizo Jeroboam, ¿sí? Por congraciarse con su entorno, entonces terminé acoplándome a ese entorno y siendo una persona completamente diferente a lo que yo era. Y por eso fue que terminó retirándome y por esa razón es que dejo de ser Gloria Pedraza para ser Alexandra Pedraza, porque hice un borrón y cuenta nueva y dije a partir de ahora no. Por esa razón es que comencé a usar mi segundo nombre, porque eso fue un hito que marcó ese cambio de volver a ser yo, de dejar esas cosas atrás de que no me gustaban. Entonces, eso es algo muy incómodo, pero que me sirvió para entender cómo funciona el mundo afuera, porque yo estaba en mi burbujita de mi casa y me sirvió para ver cómo la gente es de falsa, de hipócrita, a cómo tienes que jugar tú en los entornos laborales para que puedas ir avanzando. Ay, no, es feo, pero me sirvió la experiencia y entendí muchas cosas de ahí y puedo entender a muchas personas que se encuentran ahí y hoy en día puedo aconsejarlas por eso. Gracias, mi Alex. Eso en ese caso, en engañar a otras personas, ¿cierto? Como estaba diciendo Alex, y lo que podemos aprender de eso. Finalmente siempre saldrá quienes somos, pero con Dios es imposible hacerlo. Si hemos sentido el deseo de ocultarle algo a Dios, miren, es ilógico conociendo este atributo del Señor. Siempre vas a ver la verdad. Así que las animo es a ir delante del Señor y poderle decir cómo nos sentimos, lo que queremos, obviamente orando conforme a su soberanía y a su voluntad, por supuesto, pero poder desnudar nuestro corazón ante Él, poder desnudar nuestro corazón ante Él y que Él no nos diga un día, Ángela, ¿por qué finges ser otra mujer? ¿Por qué estás aquí conmigo y finges ser otra mujer? Entonces, para mí es un descanso poder ser honesta delante del Señor y las invito a que así lo hagamos día tras día en nuestras oraciones. Entonces, amadas, el problema de esta pareja es que buscó engañar a Dios, buscaron su favor, buscaron que le solucionara el problemita en vez de arrepentirse de su pecado y con humildad pedir socorro. Yo creo que si hubieran hecho eso, ay Dios mío, otra historia sería, pero bueno. Así muchas personas, ¿cierto? Buscan el favor de Dios, lo que Dios nos puede dar, buscar las bendiciones de Dios, pero no buscan a Dios por lo que Él es. Y hay una historia allí de los leprosos, ¿no? De 10 solo volvió uno en agradecimiento. Si no, si no reciben lo que quieren al estar orando, se ponen hasta bravos con Dios. Hace poco un hombre eh, dijo que nos dijo a mi esposo y a mí, pero qué chiste tiene seguir a Cristo si no tenemos ningún beneficio de su parte, o sea, entonces qué chiste tiene y supuestamente pues es un creyente. Así que este hombre evidenciamos que no tiene claro que el mayor beneficio, la mayor bendición ha sido la salvación que viene por medio de Cristo. Y de ahí en adelante, vea, es pura gracia, no obligación. Lo único que realmente merecíamos es el infierno. Lo que merecemos realmente es el infierno. Así que cada promesa del Señor es gracia. Su herencia es gracia. La salud es gracia. Nuestra familia es gracia. Su provisión es gracia. Miren lo que dice Isaías. Que Dios nos guarde de esto. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si el Señor no te da, les pregunto, si el Señor no te da lo que le pides, ¿lo seguirías amando por lo que Él es? Si no te da lo que le pides, ¿lo seguirías amando por lo que Él es? Muy bien. Entonces, esta mujer, la mujer de Jeroboam, Ano,
Yo también me hubiera disfrazado con ese nombre. No, mentiras. Pero terrible, terrible. Esta mujer participó guardando silencio. Quiso engañar a Dios y quiso buscar lo que Dios le podía dar. No buscó a Dios por quien Él era. Y a causa de eso recibe esto. Recibe nuestro tercer punto, la inevitable justicia de Dios. Miren lo que dice. Miren lo que le dice el profeta a esta mujer. Por tanto, mujer de Jeroboam, por tanto, he aquí, traigo mal sobre la casa de Jeroboam y cortaré de Jeroboam a todo varón, tanto esclavo como libre en Israel. Barrerá completamente la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que desaparece del todo. Wow, duro. Cualquiera de los de Jeroboam que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y el que muera en el campo se lo comerán las aves del cielo, porque el Señor ha hablado. Y tú, levántate, vete a tu casa. Cuando tus pies entren en la ciudad, el niño morirá. Wow. Cuando Ahías, este profeta, le da este mensaje, me pareció devastador, devastador. Ella fue allí con una esperanza de que tal vez este profeta la podía ayudar con su hijo. Y lo que recibe, ¿qué fue? Espantoso. El mensaje de parte de Dios sobre la muerte de su hijo y el fin de la generación de Jeroboam. O sea, terrible. Yo me pongo en el lugar de esta mamá y yo no sé qué hubiera hecho. Tal vez yo no regreso. Yo me quedo ahí, yo no doy un paso hacia para devolverme. ¿Se imaginan el dolor en el corazón de esta mujer? Pero hubo algo que me llamó la atención aquí de este pasaje. Miren lo que dice el versículo 13. Y todo Israel hará duelo por él y lo sepultarán, pues solo este de la familia de Jeroboam irá a la sepultura, porque de la casa de Jeroboam solo en él fue hallado algo bueno hacia el Señor, Dios de Israel. Y repetí ahí, les subrayé, solo en él fue hallado algo bueno hacia el Señor, Dios de Israel. Hay un consuelo tremendo aquí. Iba a ser el único de esa familia que iba a recibir un entierro digno, porque resulta que Dios vio en él que era el único que tenía bondad en su corazón. Y este detalle acá muestra que aunque Dios trae juicio, también reconoce la bondad donde la encuentra. Incluso en medio de un ambiente terrible, el ambiente de su hogar tenía que ser espantoso, pero este chico algo vio el Señor en su corazón. Y el que Dios haya visto algo bueno allí es importante. Yo no sé si era creyente, asumo que tal vez sí, no estaba de acuerdo con todo lo que estaba haciendo su papá. El texto no lo dice, pero Dios vio bondad en medio de lo que él vivía en esta familia. Si yo sé, o no, les pregunto, si ustedes saben, o yo sé, que viene algo terrible, una tribulación terrible para su familia, de la cual no pueden escapar, pero uno de sus hijos se puede librar, aunque con dolor, yo creo que sentiríamos agradecimiento, ¿o no? De que aunque sea uno, se pueda salvar. Siempre vemos la muerte como algo muy malo, ¿cierto? Como algo muy malo, le tememos mucho. Y aunque el dolor, por supuesto, no es lindo, no es rico, no es agradable para nosotras, evidenciamos acá en este pasaje que la muerte no siempre es mala, o sea, es algo bueno. A la muerte le tememos mucho. Mm, Pero esto me hizo meditar en que en algunas ocasiones el Señor lleva a sus hijos por misericordia. Quiero que leamos lo que le esperaba a esta nación. Miren lo que dice. Y el Señor levantará para sí un rey sobre Israel que destruirá la casa de Jeroboam en ese día y de ahora en adelante. El Señor pues herirá a Israel como se agita una caña en el agua, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que dio a sus padres, y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque han hecho sus aceras, provocando a ir al Señor, y abandonará a Israel
a causa de los pecados que cometió Jeroboam y con los cuales hizo pecar a Israel. Cuando Dios decide disciplinar, nada se lo impide. Cuando decide bendecir, tampoco nadie se lo impide. En la Escritura vemos muy claro que servimos a un Dios que hace lo que quiere con quien quiere. Es soberano en la tierra y debajo de la tierra. Así que no podemos escapar del juicio de Dios a través de disfrazarnos de las apariencias, de los engaños. La justicia de Dios es inevitable, pero también vemos acá misericordia en medio de todo ese juicio y en medio de cada vez que leemos algo en la palabra. Vemos juicio, pero también vemos la oportunidad y la misericordia del Señor. En este caso, reconoció a este niño que era bueno, que tenía un corazón bondadoso. Sigamos. Entonces, la mujer de Jeroboam se levantó, se fue y llegó a Tirsa. O sea, yo no me hubiera ido para Tirsa, no. Y al entrar ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y todo Israel lo sepultó e hizo duelo con él, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo, el profeta Ahías. Este pequeño no nos dice cuántos años tenía, pero sí nos dice que en él fue hallado algo bueno. Dios lo conocía, Dios lo miraba, Dios lo observaba. Así que, amadas, la muerte pues es vista muchas veces con temor, con dolor. Pero como les repito, puede ser un acto de misericordia en los planes perfectos de Dios, a pesar de nuestro dolor. Dios en su soberanía puede usar la muerte como una forma de protección y de liberación para sus hijos. Venía una tragedia tremenda. Decidió llevarse a este niño antes de que experimentara esa devastación que venía sobre la nación. Y bueno, y también me imagino para disciplinar a sus padres, también, claro que sí. Es natural que nosotras veamos la muerte así, como en esta diapositiva, como algo terrible. Es la muerte, nuestra muerte como la de nuestros seres queridos, es algo que nos duele profundamente despedirnos de quienes amamos. Y el Señor comprende, Él sabe, Él entiende ese dolor. Sin embargo, el pasaje acá nos invita a confiar en esa soberanía y en el amor de Dios, incluso en los momentos más dolorosos. La muerte para quien estamos en Cristo es una puerta maravillosa hacia una eternidad de paz, de gozo con Dios, de no más lágrimas, no más pecado, no más enfermedad. Y la esperanza de que nadie nos puede quitar, nadie. La resurrección y la vida eterna con Dios. Ese es un consuelo que nosotras como creyentes debemos tener. No sabemos cuánto tiempo tengamos a nuestros hijos. Y ahí nunca pensamos en eso. ¿Sí? Nunca pensamos en eso. No es el orden, no es el orden. El orden es nosotras primero. No lo sabemos, pero este pasaje me sacudió mucho acerca de cómo ver la muerte de un creyente o de nuestros hijos, que esperemos que sean creyentes, por supuesto. Esta felicidad es solo para un creyente. Así que, como veamos la muerte, viene de cómo la entendamos. Mejor dicho, les cuento, hubo una vez una niña que me dijo: ay, Angelita, no, qué pereza ir al cielo porque todo el día cantando. Yo no quiero, qué pereza, eso debe ser muy aburrido uno todo el día ahí cantando. Y entonces me hizo pensar que algunos como esta niña puede ser que no estén comprendiendo completamente lo que nos espera en la eternidad, ¿sí? Puede ser que no lo entiendan. Y las invito a descansar en eso y a realmente creernos, estar completamente confiadas con la fe que el Señor nos da de que lo que viene es una vida maravillosa con Él, ¿sí? Donde no hay nada más de lo que vivimos acá. Es una vida preciosa al lado de nuestra herencia, que es contemplar su rostro. Así que confiemos en la soberanía de Dios, en la circunstancia que nos toque, incluso en la muerte. Ahora no estoy diciendo que la deseemos. Yo que he estado a las puertas de la muerte y les aseguro que no la quiero. Claro que no, es algo humano que nos aferra acá a nuestros seres queridos. Claro que sí,
pero en el momento en que ya es una realidad, y les confieso, cuando yo estuve tan enferma, ya no tenía esperanza de nada. Yo ya me había hecho aquí en mi cabeza, ya esto ya es de meses, ya no hay solución. Y cuando vieron mi examen que estaba limpio de cáncer por la gloria y la misericordia de Dios, yo les confieso que por algo sobrenatural alcancé a hacer esto. ¿En serio? Gracias, Dios. Después reaccioné yo, Señor, gracias, salté, brinqué, lloré, grité, canté de la emoción. Claro que sí, pero algo que me impactó y mi esposo sabe fue que ya estaba completamente lista para ir. Sabía que venía algo bueno. Y eso no lo hago yo porque soy muy espiritual, no, es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? No es porque hay tan buena y tan... No, para nada. El miedo siempre estará ahí, pero Dios está ahí con nosotros en el momento en que y en las circunstancias como lo determine. Así que, amadas, la enseñanza de esta mamá en medio de ese dolor tenía un consuelo. Ojalá lo haya entendido. No lo sabemos. No sé si ella se pudo consolar con esto que le dijo el Señor. Ella tenía otro hijo y este hijo reinó después de su padre y este hijo murió de una forma tremenda, en juicio. La esposa entonces de Jeroboam, miren cómo es la muerte de los justos, así la veo yo así me veía, abrazada a mi Señor en una felicidad completa. ¿Qué aprendemos entonces aquí de esta mujer? La esposa de Jeroboam nos enseña varias lecciones sobre la complicidad, sobre el guardar silencio ante el pecado, no hacernos partícipes, el disfrazarnos, el intentar engañar a Dios, ¿sí? No tiene sentido porque nuestro Dios es omnisciente. El buscar solamente el favor de Dios en vez de buscarlo a Él por lo que Él es. Y también nos enseña el inevitable juicio de Dios ante el pecado, ante el pecado. Esta familia tuvo que estar muy dolida y esta mujer llegar a Tirsa, allí a este lugar, con un corazón destrozado de escuchar la sentencia ante el pecado que había permitido, que había participado, un dolor muy grande que Dios que Dios le permitió vivir a esta mujer. Así que, amadas, esta es la historia de la mujer de Jeroboam. Y bueno, espero que al igual que yo hayan aprendido, personalmente me impactó mucho cuando leí Primera de Reyes. Y bueno, es una mujer inusual que pasa muy desapercibida en la palabra, pero como todo lo que está escrito allí nos edifica, nos sirve, nos instruye, nos hace crecer en todo esto que el Señor quiere que como sus hijas vivamos. Así que bendito Rey, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta historia, Señor. Gracias por esta historia que está en tu palabra, que como decía ahorita, nos edifica. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, a no guardar silencio ante el pecado de los demás, así sean cercanos a nosotros, nuestro propio esposo, nuestros hijos, que no nos acomodemos, Señor, al silencio por querer tener paz en nuestro hogar. Tantas veces callamos ante nuestros hijos grandes, Señor, por evitar problemas. Dios, haznos valientes. Ayúdanos a hablar la verdad de la manera en que tú quieres que lo hagamos, con amor, pero sobre todo, Señor, con tu palabra, que es la que transforma, que es la que cambia vidas, que es aquella que realmente, Señor, nos hace ir por el camino en que tú quieres que vayamos. Ayúdanos, bendito Rey. Ayúdanos a ser sinceras, Padre, ante ti, a ir con corazones desnudos ante ti, sabiendo que tú lo conoces todo, para que nos ayudes en cada debilidad, en cada cosa que te necesitamos, Señor. Creo que todas te necesitamos cada segundo de nuestra vida. Ayúdanos, bendito Rey, a ser valientes, a no ocultarte nada, porque es absurdo. Tú lo sabes todo, aún siquiera que pronunciemos una palabra. Ayúdanos a amar como tú amas. Ayúdanos a perdonar como tú perdonas. Ayúdanos, Señor, porque solas no podemos. Gracias porque tenemos tu espíritu y la mente de Cristo en nosotras para poder ser santas como tú quieres que seamos. Te necesitamos, bendito Rey.
Y bueno, Padre, yo te doy gracias porque tu justicia, Señor, un día llegará para todo aquel que te rechaza. Señor, danos temor y temblor ante el pecado. Ayúdanos a batallar en nuestra mente contra aquello que no te glorifica, Señor. Ayúdanos, Padre, a, bueno, si un día llega la muerte de nuestros amados, como llegará, poder deleitarnos en saber que estar contigo es mejor, poder saber que la muerte es ganancia, poder creernos estas verdades que están en tu palabra, Señor, poder entender que estar contigo es un privilegio, bendito Rey. Así que, Padre, guárdanos, por supuesto, de tener que pasar por este dolor con un hijo o aún con nuestra muerte, pero un día llegará, Señor, y que nuestra perspectiva esté correcta ante ti. Te alabamos, te bendecimos y nuevamente gracias por la esposa de Jeroboam y las lecciones que enseña nuestro corazón.